Escuchas a Héctor Sánchez en Radio. Me escuchas en este 27 de marzo del año 2024. Tenemos muchas cosas, tenemos mucha información, muchos temas, y vamos a comenzar antes que pensar en qué tema seleccionar, en qué es el más importante. Vamos a darle como todos los días. Comenzamos. Temas muy fuertes, sobre todo de salud mental. Vamos a desmentir en este momento que el pueblo está feliz. Primera, hallan enfermeros sin vida en baños del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, concretamente en la ciudad de Mérida. La víctima se llamaba Carlos N. La fuente de esta información es CIPSE. El número de personas que se quitan la vida se ha incrementado mucho, particularmente en este gobierno. Aumenta a 140 el número de fallecidos por ataque en Moscú. En redes sociales aseguran que uno de los atacantes fue castrado y que le quitaron un ojo las fuerzas del orden de Rusia. Irlanda informa que se sumará a la demanda de Sudáfrica contra el Estado de Israel por el cargo de genocidio. El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, de nombre Michael o Michael Martin, aseguró que se sumarán a la denuncia porque hay elementos suficientes. El futbolista conocido como Chivalert deja en ridículo a Vinicius, le dice que no sea maricón. El fútbol es para hombres. Esto es politización izquierdista. Bueno, lo que él denuncia es que Vinicius no quiere jugar fútbol y que solamente se dedica a victimizarse por el color de su piel y los comentarios que han hecho sobre él. Pues hay que ser más fuerte, ¿no? Hay que tener la piel más gruesa para aguantar los ataques. Hay muchas personas allá afuera que no me quieren, hay muchas personas allá afuera que hablan cosas terribles de mí, falsedades, y no permito que me afecten. Relatora de la Organización de las Naciones Unidas, de nombre Francesca Albanese, acusa de genocidio al Estado de Israel por los ataques en contra de Gaza y por privarlos de todos los servicios básicos. Presentó un informe de 25 páginas, el cual ha sido rechazado por el Estado de Israel, reporta la cadena de noticias alemana DW. En Ciudad de México, las goteras envenenaron a un hombre llamado Daryl Ramón Albitos, quien perdió la vida por esta intoxicación. Familiares exigen justicia contra las goteras, quienes además lo robaron. Esto ocurrió en Iztapalapa, gobernado por el partido Morena, donde gobernaba Clara Brugada. Como lo dijo también, como lo han dicho los especialistas, como lo dijo el doctor Abascal, psicólogo de la escuela realista, en el México presente hay muchos niños, adolescentes, pero también personas adultas que se quitan la vida. Esta noticia es muy triste, se quita la vida a un niño de 13 años, esto en Sachilá. Estaba en su casa, sus familiares no pudieron hacer nada por él. Esto lo reporta el periódico El Imparcial. En un hospital psiquiátrico, conocido como Sésame, otros lo reportan con otro nombre, se quitó la vida a un paciente con problemas mentales, un joven de 19 años de edad. En paz descanse. Los familiares acusan que, no se quitó la vida, que él se encontraba bien y pretenden denunciar a la institución. Se quita la vida joven de 23 años de edad, se llamaba Armando Manuel. Esto ocurrió en Gómez Palacio, en el fraccionamiento Rinconada Bugambilias. Sus familiares lo encontraron colgado, que en paz descanse. Esto indica que en el México actual hay muchas personas que padecen depresión. Contrario a esos índices estadísticos, cuyos promedios, sea media aritmética, sea una media armónica, sea cualquiera de esas fórmulas, no pueden describir el verdadero estado de un país. Se quita la vida un agente de la policía municipal de la alcaldía Cuauhtémoc. Él se encontraba en su casa. Su cuñada de 18 años de edad narró los hechos. Se quitó la vida con su propio arma de policía.
Se llamaba Gerardo C.R. Tenía 26 años de edad. En paz descanse. Una mujer, una mexicana, se quitó la vida. Se dice que padecía de depresión. Era madre de familia, tenía 28 años de edad. Quien la encontró sin vida fue su propia hija de 12 años. Esto lo reporta el periódico La Vanguardia. Tiranía. Morena teme al periodista mexicano Manuel López San Martín e intentan criminalizarlo y removerlo como moderador del debate entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Esto porque no le perdonan a Manuel López San Martín, el que exhibió también la corrupción del priista Cuauhtémoc de la Torre, el rey de la basura, pues no le perdona a Morena los reportajes que hizo Manuel sobre las omisiones y fallos, mejor dicho, los crímenes que practicó el doctor muerte Hugo López-Gatell contra el pueblo de México durante 2020, 2021, 2022, 2023. Y todavía este genocida quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fue exhibida divagando Claudia Sheinbaum. Fue cuestionada por el descarrilamiento del Tren Maya. Respondió que ella prefiere que se investigue al expresidente Felipe Calderón, quien no gobierna desde hace muchos años. ¿Qué tiene que ver el descarrilamiento del Tren Maya? Una obra que está, pues, las vías rotas, completamente oxidadas. De hecho, hace poco en X estaba haciendo la comparación de cómo se ven las vías del tren de Ferromex. Por ejemplo, ese tren que llaman el monstruo o la bestia, en el que muchos migrantes se suben para llegar a la frontera con Estados Unidos. Las vías son muy viejas, extremadamente viejas, y no están así de oxidadas, ni están rotos los pernos, como se encuentran las vías del Tren Maya. Es una comparación brutal, en serio, busquen las fotografías, busquen las publicaciones. Condenan burla del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de Morena, quien pese al secuestro de 66 personas, pide a las familias salir de vacaciones. Los hoteles, obviamente las familias no salen y los hoteles se encuentran a un menos 15% de su ocupación habitual. Corrupción. El empresario mexicano Luis Alberto Montaño recibió 8,000 millones de pesos de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno y 445.9 millones de pesos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora le promete 900 votos a Claudia Sheinbaum. Esto lo denuncia los periodistas de Latinos. Otro caso de corrupción, y precisamente de eso que decía López Obrador que no ocurriría en su gobierno. Funcionarios que ocuparon un cargo público y posteriormente se pasaron al sector privado para asegurar contratos multimillonarios. Es el caso de este funcionario corrupto, Luis Francisco Della Oropesa, familiar obviamente del director de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Tiene 20 años de trabajar con López Obrador y sin embargo ha sido parte de varias empresas como Grupo Indi. Digamos en general todas las empresas de la familia Muñoz Cano. Y para ellos, con la corrupción de López Obrador, aseguró entregarles contratos por 66,000 millones de pesos. Es un claro conflicto de interés reportado por Latinos muy recientemente y que no ha tenido la difusión necesaria por los medios de comunicación. Es un evidente y un escándalo enorme de corrupción. La candidata a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, exige un peritaje imparcial que determine quién es el responsable del delito de puesta en riesgo de los pasajeros en el descarrilamiento del Tren Maya. De hecho, los pasajeros, ahorita que lo estoy pensando, pueden demandar una indemnización porque se les puso en riesgo. Esto lo dijo desde su acto de campaña en Durango e indicó que es estúpido que Andrés Manuel López Obrador intente culparla del descarrilamiento. Esto porque Xóchitl Gálvez, previo a que ocurriera el descarrilamiento, recordó las declaraciones de Amílcar Olán, prestanombres de los hijos del presidente en la construcción del Tren Maya que se ha llevado más de 2,000 millones de pesos. Ella ha presentado una denuncia por corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción
contra los sobrinos, hijos y amigos del presidente López Obrador. Xóchitl Gálvez le recuerda a Claudia Sheinbaum que el gobernante debe de vivir en la justa medianía. Esto viene en la Sagrada Biblia, en Proverbios capítulo 30, versículo 7. Claudia Sheinbaum, sin embargo, no quiere vivir en Los Pinos, quiere vivir en el lujoso, mejor dicho, en los lujos ostentosos, imperiales del Palacio Nacional. Quiere imitar, obviamente, lo que hace López Obrador, que ya explicó que él está en Palacio Nacional para poder invocar el espíritu de Juárez. Qué lamentable, ¿no? Para eso quiere estar en el Palacio Nacional, además de los lujos de sentirse un emperador o un rey. Lamentablemente, privaron de la vida a otra persona trabajadora, al carnicero Arturo N., quien se opuso a un asalto y motoladrones le dispararon en Toluca. Toluca, Estado de México, gobernado por el partido Morena, por Delfina Gómez, donde el crimen organizado extorsiona libremente. Asesinan a taquero de 2 disparos en la nuca. Abandonaron su cuerpo en la colonia Arturo Jiménez, en Tlalnepantla, Estado de México, gobernado igualmente por Morena. Detienen al narcotraficante conocido como El Guacho. Lo acusan de ser el posible responsable del multihomicidio en Pesquería, en el que se suman ya 13 cuerpos calcinados. Esto en Nuevo León, gobernado por Movimiento Naranja, por el partido de Samuel García, aliado a López Obrador. Amenazan de muerte por teléfono a los activistas de Guerreros Buscadores, tras hallar fosas y hornos crematorios de criminales aún con carne humana, esto en El Salto, Jalisco. La activista Indira Navarro recibió amenazas en su teléfono el 25 de marzo. Los criminales no quieren que siga buscando a los 15,000 desaparecidos en Jalisco. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica acusa a las siguientes marcas de ropa de lavar dinero para el grupo criminal Cártel de Sinaloa, ligado al presidente López Obrador. Se trata del Royal Room Dress, esa es la primera marca, y el Total Look. Estas empresas, entre otras, que aparecen en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han sido sancionadas por lavar dinero del grupo criminal para el Cártel de los Chapitos. La periodista Lorena de la Garza advierte del peligro de Samuel García y de su poder en Nuevo León, sus redes de corrupción. En una entrevista para el periódico Infobae, ella documentó la corrupción con el grupo empresarial MIT. Claudia Sheinbaum niega que el descarrilamiento del Tren Maya, que es una obra de su partido, de su presidente, de su jefe de campaña, que es López Obrador, afecte su campaña presidencial por relacionarlo con el colapso de la línea 12 del metro, que se le cayó a ella, en el que perdieron la vida 26 personas, incluido un menor de edad. Dice que esto no tiene ninguna relación con ella y que no afecta a su campaña. Un tren que fue inaugurado apenas hace 2 meses. Lo que pasa es que López Obrador lo estuvo inaugurando parte por parte, pero la inauguración más reciente fue hace 2 meses. Y ya tiene esta clase de fallas. Y se movía a una velocidad mínima. A menos de 10 kilómetros por hora se descarriló. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, el IECM, solicitó al jefe de gobierno morenista Martí Batres que deje de utilizar su cargo público para atacar al candidato del Partido Acción Nacional, Santiago Taboada. Debe de borrar esos mensajes donde ataca al panista, particularmente aquellos en que lo atacó el 18 de marzo. Periódico Diario de Yucatán exhibe las fallas en durmientes, en rieles, colocados por una empresa llamada AZVNDI Ferroviario. Estos durmientes y rieles son los responsables del descarrilamiento del Tren Maya, denunció el periodista mexicano Gildo Garza, quien exhibió fotografías del mal estado de estas vías, que se están prácticamente deshaciendo.
Nadie puede comprender cómo es que puede ser de tan mal material las vías del Tren Maya. Están completamente oxidadas, los pernos están rotos, pues la piedra de balastro, que es lo que vende Amílcar Olán de Proyecta Industrial, es una piedra sumamente pequeña, que no está funcionando tal vez bien como un amortiguador. Más allá de la piedra, el acero se nota de muy mala calidad, está extremadamente oxidado. Y no debería de ser porque es una obra relativamente? Nueva completamente, se supone. López Obrador se burló de su propio descarrilamiento de su obra del Tren Maya con un sobrecosto de 120,000 millones de pesos. Recordemos que tiene un sobrecosto de 120,000 millones de pesos. 120 billones, dijéramos, de pesos. Bueno, pues a López Obrador le cayó de gracia que periodistas, que activistas han denunciado que los rieles están oxidados, que están rotos. Lo calificó como una acusación más de lo mismo. No es una acusación, es una realidad. Y para eso están los teléfonos celulares y las fotografías que circulan en Internet. La candidata a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, exige a López Obrador asumir su responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Maya, que deje de estarle echando la culpa a otros. Recordó las declaraciones de Amílcar Olán en las llamadas filtradas por el periodista Carlos Loret de Mola, en que se burla diciendo que cuando se descarrila el Tren Maya, ese será otro pedo, ese será otro problema. Claudia Sheinbaum es un imán de la corrupción. Nótese esto. El director de Segalmex Liconza también, Leonel Cota, del partido Morena, anunció que deja su cargo en Segalmex, donde hubo un fraude de más de 25,000 millones de pesos sin sancionar a Ignacio Valle. Pues ya dijo este señor que él deja su cargo y que se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. Mintió diciendo que él deja la institución de Segalmex en las mejores condiciones. En México, la oposición PRI-PAN-PRD piden a Andrés Manuel López Obrador ya dejar de tratar de eludir su responsabilidad sobre el descarrilamiento del Tren Maya en la estación de Tixcocop, cerca de la estación de Tixcocop. Le dicen que asuma su responsabilidad y que explique, que lleve a los responsables ante las autoridades. El régimen de López Obrador pretende ignorar el descarrilamiento del Tren Maya o suspender las actividades del mismo tren para revisar todas las vías. Jorge Triana, del Partido Acción Nacional, del PAN, aseguró que el Tren Maya cada vez más se parece a la colapsada línea 12 del metro, donde perdieron la vida 26 personas. Pues sí, tiene que haber una investigación. Eso es lo que se está negando Morena, que haya una investigación, que seguramente los resultados los seguirán atrasando, aunque se haga la investigación. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden asegura que no fue un atentado el colapso del puente de Baltimore, que deja a 2 personas sin vida y 6 desaparecidos. Suspenden su búsqueda, los declaran como fallecidos. Varios eran hispanos, lamentablemente. Gustavo Petro contra Nicolás Maduro. Parece ser que a Petro sí le han llovido las críticas por su apoyo a la tiranía de Maduro. Y ahora el gobierno de Colombia ha reconocido que los candidatos de oposición como María Corina Machado tienen dificultades para inscribirse en las elecciones de julio. Pero es que no solamente es eso. El problema que está en Venezuela es que ya también secuestraron a personas del equipo de campaña de María Corina Machado. Obviamente que Gustavo Petro dice esto a regañadientes. Él está de acuerdo con todas las políticas de Maduro. En Bielorrusia, el dictador Alexander Lukashenko afirmó que los terroristas que cometieron el atentado contra una sala de conciertos en Moscú primero quisieron huir a su país, a Bielorrusia, contradiciendo la versión de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sobre que primero intentaron huir a territorio ucraniano. En Rusia, el gobierno del Kremlin acusó a Ucrania y a la OTAN de facilitar el atentado contra el Crocus City Hall, sala de conciertos.
Ayer, durante la noche, se reportó una cifra de 139 fallecidos y 182 heridos producto de este ataque. Sin embargo, en las últimas horas se confirma que ya son 140 personas que lamentablemente pierden la vida a consecuencia del atentado. En Rusia, bueno, pues es lo mismo, la nota del atentado. Pasamos a otra. Emmanuel Macron se reúne con Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los principales líderes del chavismo y la corrupción socialista en Iberoamérica, en América Latina. Se reunió con él en Brasil. El presidente de Francia, que promueve el infanticidio como una fiesta de sangre en Francia, muestran que tienen una alianza. Previamente recordar que Emmanuel Macron tuvo enfrentamientos, no se llevaba bien con el presidente anterior, el presidente Jair Bolsonaro. El Reino Unido autoriza la extradición a los Estados Unidos del pirata informático Julian Assange, el creador de Wikileaks. Sin embargo, señalan que puede todavía impugnar esta resolución. Entonces, como que no quieren, ¿verdad? Como que no, al 100% no quieren. Recordar que Julian Assange sí reveló información importante sobre operaciones de Estados Unidos, pero no dejó de ser nunca cómplice, no ha dejado nunca ser cómplice de sus patrocinadores, de la tiranía chavista, del criminal Daniel Ortega o de Nicolás Maduro. Vamos con otra información. Rusia, el área de defensa de Rusia o el Ministerio de Defensa dice que ha derribado 18 objetivos ucranianos que iban a atacar la ciudad de Belgorod. Afirmó esto el gobernador Vyacheslav Gladkov en un comunicado de prensa. Reuniones entre el Hamas y la República Islámica del Irán. Se reúne el líder de Hamas de nombre Ismail Haniyeh con el ayatolá Ali Khamenei y funcionarios de Irán. Según ellos están tratando de unir fuerzas contra el Estado de Israel. Mientras tanto, el Estado de Israel ya ha masacrado a más de 31.414 personas en la Franja de Gaza. Pese al bloqueo, los líderes de Hamas no se encuentran sufriendo lo que sufren los palestinos. Gaza, 7 fallecidos en un nuevo ataque israelí, esto al sur del Líbano, según lo que reporta la agencia de noticias Reuters. Gaza, fue ejecutado el subcomandante del Hamas de nombre Marouane Issa. Aseguró que lo abatieron fuerzas del ejército del Estado de Israel. Israel bombardea Gaza, no acata la resolución de alto al fuego inmediato que emitió la organización, mejor dicho, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado de Israel, al igual que nuestro presidente, ignora los fallos legales y sigue masacrando a mujeres y niños, también hombres en Palestina, y eso no lo hace menos grave. En Gaza asciende a 31.414 el número de fallecidos por ataques del Estado de Israel. Este es el conteo oficial presentado por el Ministerio de Salud palestino con fecha del 26 de marzo de 2024. No hay paz. El Estado de Israel obviamente que no respeta la Semana Santa, pues ellos como pueblo llevan 2 milenios en guerra contra nuestro Señor Jesucristo. Riesgo de escasez de cacao hace que esta sustancia de la cual se elabora el chocolate suba a más de $10,000 por tonelada en Nueva York. Ha roto récord. Suben acciones de Digital World al fusionarse con Truth Social, red social propiedad de Donald Trump. Parece ser que su negocio de redes sociales va prosperando, al menos en Estados Unidos. En Venezuela, la candidata de oposición María Corina Machado aseguró que no se frenará por las amenazas de Maduro. Seguirá adelante con su campaña electoral pese a ser inhabilitada por la mafia de Maduro para la candidatura presidencial de las elecciones 2024 programadas para julio. Vamos con nuestra siguiente nota. La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al secretario Daniel Asaf, amigos de los hijos de López Obrador y su sobrino Salazar Beltrán, por contratos directos corruptos en el Tren Maya. Los denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Me escuchas este 27 de marzo del año 2024 y ha llegado el momento de ir con las principales portadas de los periódicos en México. Periódico El Universal, el gran diario de México. Arquitectura para la comunidad. Bueno, hablan de Yamamoto, premio Pritzker 2024. Habla sobre su paso por México y la influencia que tuvo en sus nuevas construcciones o diseños. Creo que se dice planos, ¿no? Planos de construcción, de arquitectura. Una cosa que destaca es lo siguiente. Un mes antes de descarrilarse el Tren Maya, se alertó de una mala calidad en las vías. Ahora sí surge este informe. O sea, si es responsabilidad de López Obrador, ¿por qué él ignoró este informe? ¿Quién presentó este informe? De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la infraestructura del Tren Maya en el tramo del incidente no cumplía con los requisitos necesarios, al igual que el balasto, no es balastro, es balasto, la piedra que se utiliza para amortiguar el paso del tren por las vías. Este es un reportaje, mejor dicho, una columna de Enrique Gómez. Desde el 6 de febrero de este año 2024, la ASF, Auditoría Superior de la Federación, alertó que la infraestructura del Tren Maya no se encontraba bien, que no cumplía con la calidad requerida. Y el gobierno de López Obrador se dedicó a ignorarlo, porque la vida de las personas no le importa y porque está en periodo electoral y lo único que le interesa es retener el poder. Acá cita a López Obrador y dice, se está haciendo una investigación porque sí está raro, se está buscando si fue algo intencional o un error de los responsables del manejo de las vías, o sea, pero no tuya. O sea, lo que quiere decir López Obrador es que en todo caso, o fue la oposición, o fueron algún funcionario descuidado, pero no es culpa suya. Bueno, pues este informe de la Auditoría Superior de la Federación indica que es culpa de López Obrador por ignorar precisamente este informe, en que se revela, como las fotografías presentadas por el periodista Gildo Garza, que no se encuentran en buen estado las vías. Están completamente oxidadas, los pernos están rotos. Utilizaron los peores materiales de la peor calidad para estafar a México nuevamente. El periódico El Universal también presenta, sube costo de blindar dinero en el Banco del Bienestar. Paga 730 millones de pesos por custodios y el traslado de valores a las sucursales del país. Recuérdese que el presidente López Obrador, lo más probable, es que utilice el Banco del Bienestar para lavar dinero de los grupos criminales. Por eso es que fue investigado en los Estados Unidos por estar recibiendo constantemente dinero. Las remesas, pues obviamente tan elevadas, no cuadran con el envío normal de los ciudadanos que trabajan legalmente, o al menos no en el crimen organizado, en los Estados Unidos. Y eso es lo que ha detectado en esas operaciones. Entonces, como pues en este país impera la delincuencia y lo único que sirve para protegerse es la fuerza bruta, pues aquí impera el uso de custodios para proteger los bienes del denominado Banco del Bienestar. Y bueno, si proteger un Banco del Bienestar está saliendo más caro porque ese banco no genera ganancias, no genera réditos, pues entonces ya hay un problema, ¿no? Hay un problema gravísimo con la banca nacional que López Obrador quisiera estatalizar. Mexicanos víctimas en Baltimore de el choque que hubo de un barco carguero contra el famosísimo puente. Un buque portacontenedores se impactó contra el puente Scott Key, provocando que colapsara. El gobernador de Maryland declaró estado de emergencia. 6 desaparecidos, entre ellos mexicanos, fueron declarados presuntamente sin vida.
Un año de impunidad en la estación migratoria de Juárez. Se cumple evidentemente un año desde que funcionarios del gobierno de López Obrador quemaron vivos a 40 migrantes que dejaron encerrados durante un incendio. A un año de esta tragedia, en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, el INM, de Ciudad Juárez, los sobrevivientes pues continúan la búsqueda de justicia, ya que muchos no han recibido la compensación económica que les había prometido López Obrador. Aún sufren también las secuelas y que no hay responsables. Nos da mucha tristeza, dice Eduardo Caraballo, migrante venezolano. Nos da mucha tristeza saber que tantos compatriotas murieron sin ninguna necesidad. Simplemente tenían que abrir las puertas para que pudieran salir. No quisieron hacerlo. Sin lograr hoyo en uno, crece el pleito entre el gobierno de López Obrador y Ricardo Salinas Pliego. El gobierno federal, a través de sus secretarías de Medio Ambiente y Gobernación, elevó el tono de confrontación contra el dueño de Grupo Salinas por la operación del campo de golf en Huatulco, Oaxaca. Primero, una juez concedió la suspensión contra la clausura del campo. Sin embargo, la Semarnat afirmó que al continuar los daños ambientales se buscará que las clausuras se mantengan y comenzar el proceso de restauración del ecosistema, es decir, destruir un centro de trabajo que no ocasionaba un gran daño o impacto ambiental. Esa es supuestamente la venganza de López Obrador. Vamos ahora con la portada del periódico Excelsior. Excelsior igualmente destaca pues el colapso de este importante puente Francis Scott Key en Baltimore, Estados Unidos. Los recursos de la CONAFORT se caen en un 33% desde el año 2018, es decir, esto comenzó con López Obrador. Los incendios se dispararon en un 200%. La CONAFORT, pues bueno, es la comisión que está dedicada a la protección forestal. Y López Obrador, al igual que la CONAGUA, les quitó los recursos para poder comprar votos. Entonces, por eso hoy tenemos 116 incendios. De 30 incendios o siniestros activos, se habla de que hay presencia de 10 estados hace una semana. O sea, en 10 estados se registran incendios. 10 estados de la República Mexicana. Ayer sumaban 95, pero 18 entidades federativas y además se afectan también 14 áreas naturales protegidas. Sin recursos, evidentemente, la CONAFOR no puede combatir tales incendios ni prevenirlos. Juez cita a El Gil. ¿Se acuerdan de ese criminal que pues es un multiasesino y que López Obrador lo liberó, que participó en el asesinato de los 43 normalistas? Bueno, pues un juez ha citado al Gil del caso Ayotzinapa para que valide su petición de amparo. Aunque Gildardo López Astudillo presentó en tiempo y forma sus motivaciones para obtener un amparo, el juez no tiene la certeza de que él haya firmado este documento, por lo cual se le está citando para aclarar si esa es su firma. López Obrador lo liberó a un peligroso criminal, lo dejó en libertad simplemente porque quiso. Pero no solamente a él. Dejó en libertad a 130 personas que integraban parte del grupo criminal Cártel Guerreros Unidos. Recordarlo siempre. Morena es el partido por el que votan los narcotraficantes, por esta y muchas razones. Periódico La Jornada presenta en su portada en 18 estados 95 incendios forestales. Bueno, pues le reduce la cifra porque son 116. Han sido arrasadas 3.016 hectáreas, reporta la CONAFORT. Amenaza el fuego urbes veracruzanas. Bueno, al menos reconoce eso. Llama el clero de Guanajuato a no sufragar por Morena. En efecto, pues no se puede pedir otra cosa, o sea, mensaje dirigido a nosotros los católicos, al pueblo católico mexicano. No se puede votar por Morena por muchísimos motivos, sobre todo de carácter espiritual.
La postura del Arzobispado de León, en otras diócesis, talleres para orientar el voto. Alma Alcaraz, candidata a la gobernatura, pide que la Iglesia no opine sobre el gobierno. Pues eso viola evidentemente que la Iglesia pueda instruir en la vida moral de sus feligreses. Nosotros como católicos tenemos que recordar que es un pecado gravísimo promover el voto por Morena o votar por Morena, porque se está eligiendo el mayor mal. Precisamente ayer, pues habíamos estado analizando un documento, cómo es que Santo Tomás de Aquino explica que siempre se debe de elegir el menor mal. Y hoy el mayor mal es Claudia Sheinbaum. Probablemente como católicos no estemos de acuerdo con las posturas que toma Xóchitl Gálvez, pero sin lugar a dudas es Xóchitl Gálvez quien representa que pierda el poder el masón grado 33 López Obrador. Y hay una cosa bien interesante. Ahorita llevamos 35 minutos de transmisión, pero voy a ponerles un fragmento de lo que dijo el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, precisamente sobre las declaraciones de López Obrador, sobre que él invoca el espíritu, el alma en pena de Benito Juárez para que lo asesore. Ya sacerdotes exorcistas nos explicaron perfectamente que cuando una persona llama a los espíritus o a los muertos, si es que les responden o creen que les responde Satanás, les responde el enemigo, les responde el maligno. Además que Juárez fue un hombre perverso, fue un dictador durante 12 años que robó los recursos de la nación, compraba muchas propiedades tomando dinero del mismo Banco Nacional, de los mismos recursos del Estado mexicano. Robó lo que quiso de las iglesias, destruyó más de 300 hospitales católicos, asesinó pueblos indígenas como en Vacum, Sonora, para quedarse con sus tierras, para repartírselas entre sus cómplices. Ejerció cargos de corrupción, asesinó opositores, reprimió a los opositores a su régimen, se reeligió muchas ocasiones, que era algo completamente ilegal. Juárez ha sido uno de los peores presidentes de la historia, sobre todo porque fue un traidor a la patria. Intentó vender y de hecho entregó el control militar del territorio nacional mexicano a los Estados Unidos. Intentó vender nuestro territorio, el 45% del territorio que nos quedó, después de que Estados Unidos nos quitara el 55%, intentó venderlo a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a escuchar precisamente esto, y luego continuamos con las portadas, que es, en este caso, de menor importancia. Ayer también estaba escuchando a Chumel Torres, pues como pues da risa que, digo, para nuestro mundo ya muy descreído de lo espiritual, pues da risa, ¿no? Pensar que un presidente de la República, que un sujeto que se supone que administra cosas muy importantes del país, pues ande por ahí encerrado en un palacio virreinal español, invocando el espíritu de uno de los peores presidentes de la historia de México, que sin lugar a dudas fue Benito Juárez. Vamos a escuchar la postura, bueno, mejor dicho, lo que destacó el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Cosas muy importantes explicó el doctor en su sesión. Habla primero, por ejemplo, del símbolo masónico del ave fénix, que todos sabemos que aparece, por ejemplo, en las películas de brujería de Harry Potter. Bueno, pues dice que ese es un símbolo del mal, que es un símbolo de que el demonio se puede destruir sus obras durante un momento, pero que resurgirá desde las llamas del infierno, y que por eso el fénix es muy utilizado por los satanistas. Me consta que eso es así. También otra de las cosas que comenta es el símbolo de Anomos. Anomos es el ojo o el dueño del ojo del triángulo que ponen los masones. Ese triángulo que todo lo ve y que aparece en el billete de $1 se llama Anomos, el innombrable o el que no tiene nombre. Evidentemente es el demonio, al que llaman los masones Gradu, gran arquitecto del universo. Vamos a escuchar entonces pues un audio que él tomó de una conferencia en la que López Obrador dice que él habla con el espíritu de Juárez. Juárez, que murió hace más de 150 años, si no mal recuerdo, pues dice que él habla con él.
Ya lo habíamos comentado también en una publicación. Triángulo masónico, que vemos también aquí, otro triángulo masónico, y que vemos acá abajo, otro triángulo masónico que está representando el compás. El compás del arquitecto supremo del universo. Pero aquí les tengo una noticia espectacularmente importante. ¿Quién es para Juárez el supremo arquitecto del universo? No es la primera persona de la Santísima Trinidad. No es el Espíritu Santo. No es nuestro Señor Jesucristo. En todos los ritos masónicos, el rito mexicano, el rito escocés, el rito yorquino, el rito de Nueva Orleans, el rito renovado de la Logia de París y todos los ritos de la tierra, consideran y adoran como al supremo arquitecto del universo a Lucifer. No solo lo obedecen, lo adoran. Y es muy importante entonces entender que esta adoración la tenemos actualmente en el bulto de palacio mal nombrado presidente de la República. Porque en realidad no es un presidente. Al igual que Juárez, es otro tirano. Al igual que Juárez, es alguien que aspira a seguir gobernando hasta que se muera. Y si puede, como de hecho lo hace Juárez, seguir influyendo desde ultratumba en los destinos de México. Vamos a ver qué es lo que dice. Se nos acaba el tiempo, lo abordamos en el siguiente bloque. Gracias por su atención. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.